Madre mía, lo de Demet Özdemir. No me lo puedo creer de verdad. Acaba de salir a la luz lo que dijo su médico, y es que es un milagro que esté viva. El título ya te lo dice todo, ¿eh? Su supervivencia, un milagro que conmueve. Y vaya si conmueve. Imaginaros la situación, chavales. Estábamos todos tan tranquilos viéndola en sus proyectos, luciendo espectacular como siempre, y de repente ¡zas! Sale esto. El médico personal de Demet Özdemir, una persona que la conoce de cerca, ha soltado la bomba. Y no es una bomba cualquiera, es de esas que te dejan sin palabras. Según cuenta, Demet ha pasado por un momento brutal. Algo que estuvo a punto de costarle la vida, ¿eh? Habla de una lucha, una batalla impresionante. No se han dado muchos detalles, claro, es algo muy personal, pero las palabras que usa son fuertes: milagro, supervivencia. Esto no es un simple resfriado, ¿me entendéis? Estamos hablando de algo gordo. Para ser honestos, yo cuando me enteré de esto me quedé helada. Es que Demet transmite tanta energía, tanta vitalidad en la pantalla, que te cuesta imaginarla en una situación así de delicada. Siempre la vemos fuerte, sonriente, comiéndose el mundo. Y de repente te das cuenta de que detrás de esa fachada ha habido una lucha interna tremenda. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de haber superado algo tan grave, la gente quiere saber cómo está, qué ha pasado. Y este médico pues ha decidido dar una pequeña pincelada, sin entrar en lo más íntimo, pero sí para que entendamos la magnitud de lo que ha vivido. Es un reconocimiento a su fuerza, a su resiliencia. Muchos dicen que esto puede ser una estrategia para reaparecer con más fuerza o para generar expectación, pero yo, sinceramente, no lo veo así. Cuando se habla de milagro y de supervivencia, y viene de alguien tan cercano como su médico, huele a verdad. No creo que se juegue con algo tan delicado. Piénsalo, ¿cuánto tiempo habrá estado luchando en silencio? ¿Cuántos días o noches de incertidumbre habrá pasado? Y nosotros sin tener ni idea. Eso es lo que más impacta, ¿no? Ver a alguien que admiras y que parece tenerlo todo, pero que en privado está librando una guerra. Ahora, con esto fuera, seguro que las redes explotan. La gente va a querer saber más, va a mandarle mensajes de apoyo, que seguro que son muy necesarios. Es un recordatorio para todos nosotros de que las apariencias engañan, y que detrás de cada persona famosa, hay un ser humano con sus propias batallas. Me da una pena terrible pensar en ella pasándolo mal, pero a la vez, me da una admiración brutal por cómo ha salido de esta. El hecho de que su médico use palabras como milagro, te hace pensar en lo cerca que estuvo. Es que te pone los pelos de punta de verdad. Yo me imagino a Demet ahora, sintiéndose agradecida, quizás un poco vulnerable, pero sobre todo, con una fuerza renovada por haber superado algo tan difícil. Seguro que ahora valora cada momento de una manera especial. Y a mí personalmente, esto me hace verla con otros ojos. Ya no es solo la actriz guapa y talentosa, es una guerrera que ha luchado por su vida y ha ganado. Eso es algo que te marca para siempre. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo va a afectar esto a su carrera? ¿Se tomará un descanso? ¿Volverá con más fuerza que nunca, con una perspectiva diferente de la vida? Es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que está claro es que este episodio la ha transformado. Ahora, cuéntame tú, ¿qué parece esta noticia sobre Demet Özdemir? ¿Te ha impactado tanto como a mí al escuchar que su supervivencia fue un milagro?